Buenos días. El siguiente trabajo se denomina Diseño de una cartilla como estrategia de divulgación para la prevención de riesgos biomecánicos en el área de operación y mantenimiento de una empresa que distribuye y comercializa gas natural en el municipio de Pasto, Nariño. Los autores, Caterine Prieto Vaquero, Diana Sofía Charfolán y Paola Carolina Salas Narváez. El contenido de esta presentación pues, va dirigido a una introducción y justificación del trabajo, una pregunta-problema, objetivos, el marco teórico, método o metodología del proyecto, resultados, conclusiones y bibliografía. Bueno, los riesgos biomecánicos pues hacen referencia a un conjunto de atributos de la tarea o de un puesto pues que más o menos son claramente definidos y que inciden en aumentar la probabilidad de que una persona o un sujeto esté expuesto a ellos y desarrolle una lesión en el trabajo, como los desórdenes musculoesqueléticos que son relacionados pues principalmente con lesiones no mortales y que implican una tensión en el sistema musculoesquelético, tanto pues como lo mencionaba, músculos, tendones, ligamentos y huesos de los trabajadores, que pueden provocar una disminución de la capacidad para realizar actividades y un deterioro de la salud. La justificación. La importancia de esta investigación parte de la necesidad de identificar los riesgos biomecánicos a los que están expuestos los trabajadores de la empresa de distribución y comercialización de gas natural en el municipio de Pasto, departamento de Nariño, y a su vez la creación de una cartilla se convierta en un mecanismo de divulgación para la prevención de enfermedades laborales, accidentes o incidentes en su medio de trabajo. La pregunta, ¿cuáles pueden ser las medidas de control y mitigación de los riesgos biomecánicos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores del área de operación y mantenimiento de una empresa de distribución y comercialización de gas natural en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño? Bueno, entonces como tal los objetivos planteados para la investigación, tenemos el objetivo general, que es diseñar una cartilla según los factores de riesgos biomecánicos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores del área de operación y mantenimiento. Como objetivos específicos se establecen tres objetivos. El primero es identificar a qué riesgos biomecánicos están expuestos los trabajadores del área de operación y mantenimiento. El segundo, clasificar los factores de riesgos biomecánicos a los cuales se encuentran expuestos, esto pues según la metodología de la Guía Técnica Colombiana GTC 45. Y el tercero, como tal, que es proponer medidas de prevención para la mitigación de estos riesgos biomecánicos a los cuales pues se encuentran expuestos. En el marco teórico tenemos los conceptos principales sobre los cuales basamos nuestra investigación. Entre ellos están qué es el peligro biomecánico. El peligro biomecánico es un conjunto de atributos o elementos de una tarea que aumentan la posibilidad de que un individuo esté expuesto a estos peligros o asimismo a una lesión. Estos peligros biomecánicos se clasifican en posturas que pueden ser inadecuadas, pueden ser prolongadas, pueden ser antigravitacionales y pueden ser mantenidas. Igualmente a un movimiento repetitivo y a manipulación manual de carga. Dentro del peligro biomecánico encontramos nosotros unos factores de riesgo biomecánicos, los cuales son las posturas forzadas, los movimientos repetitivos y la exposición a vibraciones mecánicas, también a la manipulación y movimiento de cargas. Dentro de estos riesgos biomecánicos, aparte de los factores biomecánicos, también encontramos factores psicosociales. Dentro de los factores psicosociales encontramos nosotros la inadecuada organización del trabajo, condiciones ambientales desfavorables, características deficientes en el entorno del trabajo y variables en las condiciones individuales de cada trabajador. Manipulación de carga. Cualquier tarea de transporte o sujeción con las manos o cualquier otra parte del cuerpo que realice actividades de empuje, de tracción, de desplazamiento o al mismo tiempo la utilización de elementos mecánicos como grúas que impliquen esfuerzo humano. Dentro de estos factores de riesgo de manual de cargas, hay unos factores importantes, los cuales voy a mencionar, y son las características de la carga, el esfuerzo físico necesario, las características del medio de trabajo, las exigencias de la actividad y los factores individuales de riesgo. Es importante para ellos dejar mencionado dentro de las diapositivas los efectos para la salud, únicamente en este momento para conocimiento e información. Las posturas de trabajo. Las posturas de trabajo, la aparición de ellas dependen de los siguientes aspectos. Uno de ellos es la postura forzada, el tiempo que se mantenga de modo continuado y la frecuencia o la duración con que ello se realice. Igualmente, dentro de las posturas de trabajo encontramos ciertos factores de riesgo, los cuales son el tiempo de mantenimiento de la postura, la repetitividad de la postura, los periodos de recuperación, tanto en número como en su distribución, la aplicación de la fuerza a la hora de realizar dicha tarea y otros factores como son las condiciones ambientales y la exposición a vibración. Igualmente, hay que tener algunos aspectos de carácter individual, los cuales son la falta de formación y entrenamiento, malos hábitos de salud, la edad y lesiones previas o anteriores. Igualmente, los efectos para la salud, para conocimiento e información quedan dentro de las diapositivas.
También tenemos los trabajos repetitivos. Decimos entonces que los trabajos repetitivos son un grupo de movimientos continuos o mantenidos durante un trabajo que implica el mismo conjunto osteomuscular y sobre este se realiza sobrecarga, lo cual ejerce dolor y finalmente puede llevar a una lesión. Igualmente existen unos principales factores de riesgo, los cuales son la repetitividad de las tareas o acciones, una duración elevada del ciclo, una duración elevada del tiempo, escasos periodos de recuperación, adopciones de posturas inadecuadas o forzadas, aplicación de la fuerza en la tarea, igualmente otros aspectos como son la temperatura fría, transmisiones por vibración, condiciones ambientales, etc. En cuanto a los factores de riesgo, los volvemos a mencionar, son exactamente los que vimos hace un momento, pero igual los volvemos a mencionar, que son la repetitividad de las tareas, una duración elevada en el ciclo, una duración elevada en el tiempo, escasos periodos de recuperación y adopciones de posturas mantenidas. Igualmente, también es importante tener en cuenta los aspectos individuales, que son exactamente los que vimos hace un momento, y son la falta de formación y entrenamiento, los malos hábitos de salud, la edad, y lesiones anteriores o previas. Igualmente, los efectos para la salud quedan escritos para conocimiento e información. En cuanto a la metodología, la presente investigación se lleva a cabo mediante un diseño cualitativo donde se establece una relación entre los datos recopilados y los observados. El diseño de la investigación es de tipo no experimental y transversal y tiene un alcance descriptivo, es decir, que a través de entrevistas, encuestas y técnicas de observación participativa se realiza pues toda esta investigación y la recopilación de los datos necesarios. Siguiente. La fuente de datos, básicamente, como les mencionaba, la fuente de datos se realiza a 6 colaboradores de una empresa de distribución y comercialización de gas natural del área de operación y mantenimiento. ¿Cómo se hace esta recolección de datos? Primero, pues se hace una revisión bibliográfica del marco teórico que se presentó previamente, se identifica una lista de chequeo y se realiza pues como tal una identificación y clasificación de los peligros y riesgos bajo la GTC 45, que es una guía técnica colombiana para la identificación y la clasificación de estos peligros y riesgos. En cuanto a los resultados, tenemos que la lista de chequeo se aplicó a los 6 colaboradores mencionados anteriormente del área de operación y mantenimiento de la empresa de distribución y comercialización de gas natural, en donde se realizaron 58 preguntas divididas en 9 secciones. Estas secciones van a la parte de postura, movimientos, puestos de trabajo, herramientas, vibración, manipulación manual de cargas, condiciones ambientales, las condiciones para los conductores y el aspecto organizacional. Además, en esta revisión que se realizó y en esta aplicación de la lista de chequeo, pues se tienen en cuenta también el registro fotográfico y fílmico que se realizó para la determinación de los resultados. Cabe resaltar que existe, de acuerdo con las preguntas y las respuestas dadas por los colaboradores, existe una alternancia de posturas y esta viene determinada por la jornada laboral y donde se requiere pues un movimiento constante y que el tiempo juega un papel fundamental dentro del desarrollo de las actividades y debido a que estas actividades son de constante cambio y no son permanentes durante una jornada laboral. Además, debido a la alta exigencia y a una respuesta rápida de estas actividades, pues también existe una ausencia de una higiene postural y por lo tanto se debe fortalecer y fomentar una cultura en cuanto a la parte de riesgos biomecánicos. Esta pues es la lista de inspección o la lista de chequeo que se realizó y que se implementó frente a los trabajadores, a los 6 trabajadores mencionados, en donde pues se evidencian las 9 secciones donde están las 58 preguntas. Listo, entonces dando continuidad a los resultados y pues dando cumplimiento al segundo objetivo que se planteó en la investigación, tenemos la parte de lo que fue la revisión de la matriz de peligros y valoración de riesgos que está bajo la metodología de la GTC 45. Inicialmente lo que se hizo fue evidenciar las principales actividades que realizaban los trabajadores del área de operación y mantenimiento. Dentro de estas encontramos lo que es tubería, prensado de tubería de polietileno, inspecciones físicas y documentales del vehículo, reparación de fugas y cambios de accesorios de las tuberías, verificación del estado de las válvulas, reconexiones del servicio de gas, entre otras actividades. Posteriormente, pues acá vemos un fragmento de la matriz en donde identificamos las actividades. Se tiene en cuenta que todas estas actividades son rutinarias, ¿sí? Se hace una clasificación de los peligros en donde evidenciamos que pues en este caso son enfocados a los riesgos peligros biomecánicos. Se hace la descripción, una identificación y los efectos que se pueden generar en la salud de los trabajadores. Acá, pues evidenciamos que sin realizar como un control previo o teniendo unas medidas existentes, se obtuvo que hay un 82% de aceptabilidad de riesgo mejorable y un 18% de no aceptable o aceptable con riesgo específico. Sin embargo, posterior a eso, pues la empresa tiene otros controles para pues, tener una aceptabilidad de este riesgo, ¿sí? Una vez se identificó pues, que los trabajadores están expuestos a los riesgos biomecánicos que ya también se mencionaron anteriormente. Dentro de estos encontramos los que son las posiciones forzadas, los movimientos repetitivos, las posturas prolongadas y la manipulación manual de cargas.
¿sí? Los efectos que esto puede generar en los trabajadores, pues los principales se resaltan lo que son los dolores lumbares y dorsales, afección al sistema musculoesquelético, espasmos, sensación de hormigueo en extremidades inferiores, molestias cervicales y abdominales, o una enfermedad que se puede presentar y que es de resaltar, que es la del túnel del carpo, que como tal es una presión excesiva en el nervio mediano. Y finalmente, pues encontramos en la parte de resultados lo que es como el objetivo principal del proyecto, que es la cartilla divulgativa, que como tal, bueno, entonces encontramos inicialmente lo que es la parte de la portada, ¿sí? Que pues son las medidas de prevención y control que van enfocados al área de operación y mantenimiento, ¿sí? Posteriormente encontramos lo que es la parte del contenido de la cartilla, donde se especifica pues qué contiene y en qué página podemos encontrar cada uno de sus ítems. Posteriormente encontramos lo que es la introducción, en donde pues se especifica por qué es importante que los trabajadores del área de operación y mantenimiento sean conscientes pues, a los riesgos biomecánicos a los que se encuentran expuestos según sus puestos de trabajo y qué acciones podemos acatar para minimizar estos riesgos o accidentes que se puedan presentar en los diferentes puestos de trabajo, según pues, a los riesgos biomecánicos que se encuentran expuestos. Seguimos con las definiciones. Acá se colocaron definiciones específicas de los riesgos a los cuales se encuentran expuestos y una definición general de los riesgos biomecánicos. Entonces encontramos lo que es el sobreesfuerzo, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, a las diferentes posturas a las que se encuentran expuestos los trabajadores. Después seguimos que, pues, cuál es la importancia de que ellos conozcan sobre estos riesgos, teniendo en cuenta que esto es una estrategia de promoción y prevención para minimizar riesgos o estos desórdenes musculoesqueléticos y proteger, pues, tanto la integridad física y mental de los trabajadores. Acá se establece específicamente pues, los riesgos a los que ellos están expuestos, lo que puede generar, digamos, la manipulación manual de cargas, contusiones, cortes y heridas, fracturas y lesiones, y los movimientos repetitivos o el riesgo por posturas. Posteriormente pasamos a cómo controlar estos riesgos, si ellos saben cómo controlarlos y qué deben de tener en cuenta, recordar que se identificar el peligro, evaluar el riesgo, hacer un análisis de los puestos de trabajo, que en este caso fue pues, con las listas de chequeo, realizar pasos activas, capacitaciones, actividades de promoción y prevención, que con esta cartilla pues, se busca llegar a esta actividad, y la inspección de maquinarias o de los elementos de trabajo. Se establecen unos hábitos saludables que no es solo trabajo de la empresa, sino también trabajo autónomo de los trabajadores, ¿sí? A lo que ellos también deben acatar. Posteriormente se establecen unas enfermedades y lesiones. Acá pues se dividió por zonas de afección, teniendo en cuenta la espalda, las extremidades superiores y otras zonas de afección, como pueden ser la parte de las rodillas, la parte cervical. Se establecen algunas enfermedades según la zona de afección, como pueden ser lumbalgia o tendinitis, o dependiendo pues la zona a la que esté afectada. Se establecen también pues unos trastornos que se pueden presentar según el lugar de afección, como pueden ser por tendones, por nervios circulatorios o dependiendo pues la afección que se presente. Y finalmente se establecen unas medidas preventivas de riesgo biomecánico que van específicas pues, para esta área, operación y mantenimiento, donde se pone pues, que tienen que respetar los límites de peso manipulado para técnicas adecuadas en el manejo de cargas, hacer capacitaciones tanto de autocuidado, cuidado de la espalda, manos, hábitos saludables, tener en cuenta rotación de personal para actividades repetitivas o mantenidas, realizar programas de mantenimiento en los equipos, sí, diagnóstico de condiciones de puesto de trabajo. Y adicional a estas medidas preventivas se establecen unas pausas activas en donde los trabajadores pueden evidenciar cómo realizar el ejercicio y la frecuencia en la que deben realizarlo. Entonces, hay ejercicios que se establecen para que ellos puedan realizar pausas activas. Se establece una actividad lúdica con referencia a riesgos biomecánicos y, pues, finalmente, la bibliografía. Bueno, y finalmente, pues, en conclusiones, encontramos que se logró determinar, según la matriz de identificación y valoración de riesgos, que los trabajadores del área de operación y mantenimiento están expuestos a sufrir molestias cervicales, abdominales, trastornos de la zona lumbar, alteraciones del sistema nervioso y circulatorio, como consecuencia de las posturas prolongadas, forzadas y mantenidas por largos periodos de tiempo durante su jornada laboral, teniendo en cuenta que su puesto de trabajo requiere actividades rutinarias. Una vez realizada la identificación, clasificación y valoración de peligros, se logró establecer los criterios de control y proponer las medidas de intervención por medio de controles administrativos, como lo son la implementación de jornadas de pausas activas, capacitaciones de higiene postural y charlas de riesgos biomecánicos, realizar diagnósticos de condiciones de salud de los trabajadores, exámenes periódicos con énfasis osteomuscular, análisis en inspección de los puestos de trabajo y realizar actividades de promoción y prevención de desórdenes musculoesqueléticos. Finalmente, se debe realizar un seguimiento al grupo de trabajadores del área de operación y mantenimiento, buscando identificar las fortalezas, oportunidades y el impacto que va a generar la cartilla como un plan de mejora en la salud de los trabajadores. Al final se concluyó que muchos de los peligros pues, que enfrentan estos trabajadores no son reconocidos porque se han convertido en una parte de su vida diaria y están tan familiarizados con las tareas que realizan. Además de esto, pues por falta de capacitación e información o por simplemente un descuido, no fueron completamente identificados, lo que se tradujo en una inadecuada planificación de las intervenciones según el nivel de control. Nuestra bibliografía. Muchas gracias. Gracias. Gracias.